Seguimos aquí en el rumbo de la tarde. Ahora tenemos en el teléfono, por la vía telefónica, un ex amigo mío, Eddie Olivares. Y yo digo ex amigo mío porque en el corazón y en el alma se llevan los amigos. Yo lo llevo ahí y él también me lleva ahí, pero me debe unos cafés que hasta que yo no se lo cobre, le seguiré diciendo ex amigo. Buenas tardes, Eddie. Eddie Buenas Olivares tardes, mi Eddie Olivares deja querido pérdida. hermano. Igual que Roberto Es, Santana. Dejan pérdida. es un vínculo especial de siempre. Dice Guante H que Eh, tú dejas pérdida. bueno, sabe que con él, definitivamente, uno no tiene preocupación de que él diga que deja pérdida, pues total, él nunca reclama nada. Eddie, Eddie, ¿cómo va el Sí. proceso de la carpintería final de un proceso electoral? Son días de muchas tensiones, de ajustar muchas cosas, en tu caso en el partido oficial, pero en sentido general, ¿cómo tú ves el andamiaje que se está montando desde la propia Junta, desde la visión que tiene la gente, con el ánimo de votar en el proceso electoral? ¿Cómo tú lo Eddie, analizas, tú que eres un hombre de la Junta? Eddie, esta conversación no debe Sí. comenzar por ahí. ¿Y por Esta dónde? conversación debe Ajá. comenzar por la encuesta Gallup que recién se acaba de publicar. No, pues yo quería hablar de primero, no, yo quería hablar Ah, primero del ey, sentido general y después De la parte, después entrar a ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo empezamos? Yo como No, ustedes como tú quieran. decidas, hombre, yo estoy No, bromeando. no tengo. No, yo sé que es una broma. Mira, la verdad es que a 10 días de las elecciones, casi 9, ya todo está definido. Ok, Pero este es un proceso muy sui generis. Estamos hablando de que hace más de un año eh, todo conducía hacia un triunfo en primera vuelta del compañero Luis Abinader. Hace más de un año. A propósito de encuesta, la Galu hoy deja claro que más del 60% de la gente entiende que la decisión será en primera vuelta. Y entonces una pregunta sobre quién ganaría las elecciones en primera vuelta, el 87% respondió que Luis Abinader. Es decir, que el tema de posibilidad de un balotaje está descartado hace mucho y seguiremos sumando elecciones sin segunda vuelta. ok. Lo otro es pendiente de definir si el compañero Luis Abinader ganará con una votación superior al 70%, porque está clarísimo que su votación será superior al 65%. Entonces, lo que está pendiente es si será una votación superior al 70%. La encuesta de trabajo nuestro y de quien más acertó en las elecciones municipales del Centro Económico del Cibao da que el compañero Luis Abinader gana las elecciones con una votación entre un 68 y un 72%. Un 68 te conduce a por lo menos un 72. Esos 3, 4 puntos finales de gente que votan por el candidato puntero y mucho más cuando es una diferencia tan abismal como la de Luis en relación con Leonel Fernández en el nivel presidencial, entonces mucho más todavía la gente se inclina por el que va a ganar y eso conduce a una votación superior al 70%. ¿Cuál es el tema que generará expectativa? Bueno, ¿quién quedará en segundo lugar? Aquí tenemos una competencia en el nivel presidencial que si tú me preguntas, yo te digo, bueno, el nivel presidencial, en la competencia entre Fuerza del Pueblo y el PLD, lo gana Leonel Fernández, que es un candidato
con una intención de voto muy superior a la de Abel Martínez, que está por debajo de los 2 dígitos, Okay. 9%. Entonces, pero ¿qué ocurre? Que para determinar el segundo lugar, se deben sumar los votos, la acumulación de votos obtenidos en el nivel de alcaldes, de regidores, de directores de distritos municipales y vocales. En esas elecciones del 18 de febrero, el PLD quedó muy por encima de Fuerza del Pueblo, que tuvo un desempeño catastrófico. Entonces, en las elecciones del 19, que se escogerán 3 niveles de elección, en el nivel presidencial la votación sería mayor para el PLD y el Fuerza del Pueblo y su candidato Leonel Fernández. Pero el PLD, por la estructura que tiene, con representación dirigentes en todo el territorio nacional, podría quedar mejor en el nivel de diputados o quedar en una situación muy pareja. Y en el nivel de senadores, los dos van a quedar muy mal, porque el PRM va a obtener una votación, un total de senaduría superior a 30. Estaremos en 30, mínimo 30. En consecuencia, el desempeño de la oposición sería ahí sumamente reducido. Pero bueno, en cuanto a votación, que sería lo que interesa para esos fines, podrían quedar en una situación muy... Se cayó la llamada. Tratemos de hacer nueva vez contacto, Sandy, con Eddie Olivares. Muy buen análisis que estaba haciendo Eddie Olivares de cómo va el proceso. Ahí ya lo tumbé. Sí. No, Eddie es un... No, y no es un tipo estridente. Además, Eddie fue miembro de la Junta Central Electoral. Además de ser una especie de presidente en función del partido, aparte de eso, y de un armador de todo este tipo de procesos, fue un hombre que, por su posición en la Junta Central Electoral, conoce cómo es el manejo, cómo es la estructura organizacional de un proceso electoral, más que nadie. Y él sabe lo que se mueve. Y es importante hablar con él sobre un tema, Juan, después que él termine su análisis que está haciendo, en el sentido de determinar. ¿Qué pasa, Sandy? Sandy está boicoteando, él es que como la llamada allí. Saber... porque él está con la Fuerza del Pueblo. Dentro de... él tiene un secreto. Y un secreto. Dentro de su experiencia, las quejas que se están presentando ante la Junta Central Electoral de parte de los partidos de la oposición, si esto es algo normal que se produce en los momentos cruciales hacia las votaciones o es una novedad. Porque oírlo de él, que viene de la Junta Central Electoral, y él sabe cómo se ha manejado en ocasiones anteriores. Sería interesante oír su parecer en este sentido. ¿Cómo va el contacto con Eddie? Ok. Cuidado si fue a él que se le cayó la llamada. Es una situación interesante porque, miren señores, a final de cuentas, en los procesos electorales, como en los tribunales, como en los partidos de béisbol, de baloncesto, no el fútbol, porque ahí se empata. Siempre gana una persona, o gana un equipo, o gana alguien y otro pierde. Que por cierto, ganó ayer Real Madrid. Sí. Me llevó mi hijo a decirme lo que es fanático de Real Madrid. Y entonces hay que estar preparado. El que entra a una competencia tiene que estar preparado para eso. Los esfuerzos por llevarse el triunfo en los procesos electorales llevan a dos situaciones. Primero,
a que los contrincantes lleguen con un esfuerzo hasta el final y promuevan para alentar a sus seguidores a que su posición es buena y es una posición gananciosa, aunque sea una situación difícil y casi imposible de alcanzar una victoria. Esa es la primera. Y la segunda es tener la capacidad y la madurez para aceptar el resultado, el veredicto de esas votaciones. Porque a final de cuentas no vota una persona o dos personas, sino que vota un conglomerado, una sociedad que las elecciones plantean que la decisión de las mayorías es lo que es el resultado final para la elección de los gobernantes de turno. Entonces la gente tiene que aprender eso y actuar en consecuencia. Lo otro es una irresponsabilidad, sencillamente. Ahora sí. A lo mejor es posible que también se haya agotado la batería. O se le hayan acabado los minutos. Sí. Bueno, los minutos es poco probable para una gente que está en el No, poder. pero con Eddie no duda. Los minutos se pueden acabar a mí. Con Eddie ¿Verdad? Ni siquiera a ti. Con Eddie no dudes nada. Pero esa es la realidad, esa es la situación. Y muchas veces las personas no están preparadas para asumir. Lo tiene otra vez. Aquí está. Ok. Ahí está. Adelante, Eddie. Eddie, ¿se te acabaron los minutos? Me quedé, no estoy, estoy bien, puedo negociar con Carlos Slim la compra de la empresa. Entonces, pero me quedé hablando ahí y no sé Continúa, síguelo ahí mismo, porque iba bien. No, pero no sé hasta dónde. Tú estabas haciendo un análisis de cómo funciona la carpintería realmente para preparar todo el proceso y en qué posición. ¿Por qué razón tú crees que está en tu partido? La correlación de fuerza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Tú decías que probablemente el PLD quede en mejor posicionamiento por la estructura que tiene a nivel nacional, cosa que no tiene la Fuerza del Pueblo. Más o menos por ahí vas tú. Perfecto. Pues retomándolo ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Va a ser muy importante de cara al futuro cuál será el partido que quedará en segundo lugar. ¿Con qué votación? En ese sentido, lo más interesante por definir es quién quedará en segundo y tercer lugar entre el PLD y Fuerza del Pueblo. Si le analicé cómo se van a computar los votos para determinar quién quedará. Si no lo hice, le voy a decir. Primero se debe contar la votación de las elecciones municipales, en la que el Partido de la Liberación Dominicana quedó con una ventaja muy alta frente a Fuerza del Pueblo. Luego entonces las elecciones del 19 tiene 3 niveles de elección. El presidencial, que todo indica que quedará en segundo lugar el presidente Leonel Fernández. El de senadores, cualquiera de los dos tendrá un desempeño poco significativo, porque el PRM va a ganar por lo menos 30 senadores. Y en el nivel de diputados, donde el sistema electoral determina que tanto el PLD como Fuerza del Pueblo van a obtener una cantidad de diputados que le permitirá estar presente en la Cámara y hacer oposición desde el espacio el espacio determinado, el espacio más importante para hacer oposición es el Congreso Nacional. Eddie, en ese sentido, Eddie, perdóname, ¿cómo marcha? Tú que fuiste, como recordaba Rudy hace un momento, que fuiste
miembro por 10 años de la Junta Central Electoral. En esta ocasión, ¿cómo estás viendo los trabajos, el trabajo que está haciendo la Junta? ¿Tienen ustedes confianza en el trabajo que se está realizando allí? Bueno, le damos seguimiento al trabajo que se hace en la Junta. En las elecciones municipales la Junta salió muy bien. La verdad es que, contrario a lo que se quiso presentar a través de las quejas y querellas de la oposición, las elecciones municipales son la más íntegra que se han celebrado en la República Dominicana hasta ahora. Y pienso que las elecciones del 19 van a ser mucho más íntegras todavía. La Junta ha venido haciendo su trabajo. Cuando unas elecciones están definidas con una diferencia tan amplia como la de las elecciones del próximo 19, un órgano electoral administra el proceso ideal, en el que no tiene el sobresalto que te generan unas elecciones en las que hay competencia. Aquí no hay mucha competencia. Las únicas situaciones de relativa presión que ha recibido la Junta por parte de la oposición han tenido que ver con la justificación de la derrota pasada, las municipales, y la derrota en las elecciones ya del 19. Ese ha sido realmente la única presión que ha sentido la Junta Central Electoral, pero creo que las elecciones están montadas y que se van a desarrollar sin ningún tipo de dificultad. Bueno, pues parece que todo va como se ha estado planeando entonces, porque ha habido muchas quejas. Estas quejas que se han producido, Eddie, ¿son quejas rutinarias, normales que se producen en esta recta final de los procesos? ¿O tú ves que haya un exceso de demandas y de críticas y protestas a la Junta de parte de los partidos? Bueno, yo pienso que tanto el PLD como Fuerza del Pueblo se han excedido en relación con una serie de cuestionamientos a la Junta Central Electoral que no tienen ningún fundamento. Por ejemplo, para mí fue una muy mala estrategia utilizar el tema de la Policía Militar Electoral. Llevar ese tema de un cuerpo militar que no es deliberativo, que sencillamente cumple con el rol de garantizar la seguridad de los materiales, la logística del proceso, custodiarlo, y lo otro es el rol que tiene el día de las elecciones de garantizar la seguridad pública y sobre todo en los recintos de votación. Ese es el papel principal, pero ellos no tienen un papel activo más allá de garantizar la paz pública, la seguridad, el orden en cada uno de los recintos de votación. Y fíjense que lo hicieron muy bien. Yo creo que nunca, desde que se creó la Policía Militar Electoral, habíamos tenido un comportamiento como lo tuvo en las elecciones municipales esa institución. No hay un solo reporte en ninguno de los recintos, eso no había ocurrido nunca, de un solo incidente que haya involucrado a un miembro de la Policía Militar Electoral. No hubo un solo caso
de abuso contra un ciudadano de la Policía Militar Electoral. No hay absolutamente nada. Sin embargo, se utilizó para tratar de justificar la catastrófica derrota de febrero. Eddie, yo decía que a partir de los resultados de la encuesta Gallup, que le da un 52% al Partido Revolucionario Moderno, era imposible que el candidato de la capital, Guillermo Moreno, pierda del candidato de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández. A partir de esos números, si la militancia, los simpatizantes del PRM deciden acudir a las urnas, no hay duda entonces de que Guillermo Moreno sería el próximo senador de la República. Lo mismo pasaría entonces en la mayoría de las provincias del país. ¿Tú crees que es así o tú crees que Guillermo Moreno, lo estoy diciendo porque hay una encuesta que le da a Omar Fernández un porcentaje de un 48%, muy cerca del candidato del PRM? ¿Cuál es la realidad? Tú que estás en las mediciones constantes de tu partido, ¿cuál es la realidad? Bueno, hay diversas encuestas y cuando la diferencia no es tan amplia, entonces siempre cualquiera de las encuestas recibe atención. Sin lugar a dudas que Guillermo Moreno terminará con una diferencia superior al 10%. Ya anda por ahí la diferencia. Como tú señalabas, juega un papel importantísimo la plataforma política. Recuerden que Reinaldo ganó varias veces la senaduría y claro, en un momento, en ese tiempo, los diputados arrastraban también al senador. Pero de todas maneras, la plataforma política poderosa que era el PLD en ese momento, era una garantía de que esa senaduría le correspondía al PLD. Ahora el Partido Revolucionario Moderno tiene un nivel de valoración positivo muy superior al que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana en sus mejores tiempos. El PRM, Juan, en este momento está en un 54%, una cosa impresionante, 55% a 10 días de las elecciones. Entonces, ¿cómo tú te enfrentas con un muro tan alto, tan sólido, como el de un 54%? Todavía tú le das un 4% de los PRMistas, de esos que dicen que son PRMistas, y como tú, todavía tú le das un 4% de esos PRMistas a favor del candidato contrario, de gente que simpatizan por Luis, a favor del candidato contrario, y no hay manera. Pero Luis va a ganar la capital con una votación de cerca de un 70%. Entonces, de ese 70%, hay un voto que lo arrastra también la candidatura presidencial, que hay gente que no fracciona, hay gente que votan por el candidato presidencial, el compañero Luis, estará ahí en 20 casillas en la boleta, y entonces cuando le entregan la boleta, en estas elecciones tendremos 3 boletas: la boleta P, que es la boleta presidencial, con su urna, la boleta S, que es la boleta de senadores, con su urna también aparte, y la boleta D, que es la de diputados, con su urna. Entonces, cuando a usted le entregan las 3 boletas, mucha gente sencillamente marcan su partido en los 3 niveles. Hay algunas personas, pero es mínima, que te pueden votar en un nivel por un partido y otro por otro. Pero eso es mínimo. Es decir, que en el caso de Omar sí
va a sacarle un provecho si él procura hacerlo, y es que esto le va a servir de experiencia. Haber participado en una competencia de este nivel le sirve de experiencia para el futuro. Pero posibilidad de ganar la senaduría no la tiene. Lo sabe el presidente Fernández y lo sabe él. Pero además, el hecho de que él esté compitiendo, participando en estas elecciones, también ha sido bueno para Fuerza del Pueblo, que si bien está perdida y sin ninguna posibilidad en las elecciones presidenciales, ha mantenido, y en las de senadores, pero ha mantenido en una plaza importante que es la capital, esa sensación de competencia. O sea que de todas maneras el presidente Fernández le sacó provecho, y en el caso de Omar, de cara al futuro le servirá de experiencia. Bueno, ahí está el análisis. Ahí está. Ahí está el análisis. Lo bueno de eso es que después del 20 tenemos días para conversar y entonces vamos a ver dónde coincidimos con los resultados, ¿verdad, Eddie? Sí, voy personalmente. Más te cuesta. De las elecciones. Sí. El resultado, Luis Abinader, 70%, el PRM, por lo menos 30 senadores, probablemente incluido San Juan. En el caso de los diputados, por ser candidaturas plurinominales, cada uno de los partidos de oposición, Fuerza del Pueblo y el PLD, tendrán una representación en el Congreso Nacional. Me decía alguien me decía hoy que uno de los problemas que tiene la oposición, en el caso de los diputados, es que cada quien está buscando sus votos. Y por ejemplo, me decía un análisis de que en la circunscripción 2, por ejemplo, Pedro Jiménez está compitiendo con Crespo. Y Pedro le quita voto a Crespo, o Crespo se lo quita a Pedro. Y eso los debilita. Que no hay una unidad. En el caso de los PRMistas por igual, pero es menos la competencia. Porque son del mismo partido. Sí. Mira que lo que pasa con el nivel de diputados. El método del voto preferencial tiene como un elemento negativo, todo tiene su lado bueno y malo. El malo del voto preferencial es que los candidatos empiezan compitiendo en los partidos como precandidatos. Luego, cuando se convierten en candidatos, de alguna manera siguen compitiendo entre ellos mismos por ser los más votados, sin importar la cantidad de escaños que haya. Hay lugares que tienen, por ejemplo, 6 escaños y la competencia es como si fuera por un solo escaño, entre los propios miembros de los partidos. Entonces, ¿qué ocurre? La competencia también ayuda, porque provoca que cada candidato busque incorporar ciudadanos, votantes. ¿Por qué ayuda? Porque lo primero que se hace en el nivel de diputado es contabilizar la totalidad de votos obtenidos por la lista de candidatos de cada partido. Entonces, cuando se cuentan los votos obtenidos por todos los candidatos de ese partido, más los votos del partido que no tuvieron preferencia por ninguno de los candidatos, pero que el elector votó por ese partido. Cuando se suman todos los votos, entonces mediante el método de Hall se distribuyen los escaños. Y si de 6 escaños en una circunscripción, el PRM, por el método de Hall, es decir, la acumulación de votos de todos los
de los candidatos de la lista y del partido. Entonces, si le tocan, por ejemplo, 4, esos 4 escaños le corresponderían en ese mismo orden a los candidatos que sacaron proporcionalmente más votos, proporcionalmente no, los que sacaron preferencialmente más votos, y va en ese mismo orden. El que sacó más votos le toca el primer escaño, el que quedó en segundo lugar le toca el siguiente escaño de ese partido, y así sucesivamente. Pero esa competencia muchas veces es buena, porque entonces motiva a que el partido tenga más votos y en consecuencia salgan. Pero hay lugares aquí, hay circunscripciones pequeñas que tienen solo 2 escaños o 3 escaños, que probablemente el Partido Revolucionario Moderno, en alguna de ellas, se lleve la totalidad de los escaños. Las más grandes le van a permitir a la oposición entonces obtener un escaño cada partido, o un escaño un partido, y eso garantiza que la oposición tenga una cantidad de escaños que le permita participar del debate legislativo. Bueno, hermano mío, Bueno, gracias por ese jundioso análisis. ahí está. Un placer. Espero verte pronto, cuídate mucho. Gracias, un abrazo grande. Gracias, igual para ti. Saludos a la doña y a los muchachos. Gracias, hermano. Un abrazo. Saludame al genio de la familia. A Edison. A Edison. Está bien. Gracias. Un abrazo. Hora de la pausa.